Hola, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a lanzar nuestros talleres de facilitación de investigación de incidentes industriales, un enfoque simple para problemas complejos y bueno, quería mostrarles de qué se trata. Básicamente en nuestros talleres vamos a mostrarte cómo nosotros facilitamos los talleres de investigación o lo de resolución de problemas para que ustedes puedan aplicarlos en su organización o en sus servicios, en caso de que estén prestando algún servicio. A ver, vamos a hacer la definición de qué entendemos nosotros por facilitador de investigación de incidentes. Un facilitador es la persona que ayuda a un grupo a entender los objetivos comunes de un proceso y contribuye a crear un plan para alcanzarlo sin tomar partido. Es muy importante el método que te vamos a compartir para que entiendas que esto no está ligado con ningún software o práctica de alguna industria en particular o de alguna compañía en particular. Es básicamente aplicable a absolutamente cualquier situación donde hay que resolver problemas. Un problema correctamente definido es un problema más cerca de ser resuelto. Esto es muy importante. Un facilitador marca la diferencia entre algo que va a funcionar y se va a resolver y algo que realmente no se va a resolver y va a seguir sucediendo. Dentro de las organizaciones hay como muchos métodos aplicados al momento. Las organizaciones muchas veces crean dependencias de métodos que no necesariamente ayudan al proceso. Hay análisis de causa raíz, hay 5 whys, hay tripod beta, hay insert, bowtie, fault tree, event tree, técnica sistemática de análisis de causa de DMB o el task, que algunas personas lo conocen, y muchas otras prácticas. Pero la idea de ser un facilitador certificado es que entiendas el método a aplicar y que puedas resolver los problemas que se presentan para que haya soluciones acorde y no vuelva a repetirse. Entonces, en base a eso es como armamos nuestro proceso. ¿Por qué es tan importante esto? Porque siempre decimos, y lo repetimos en nuestros programas de capacitación y demás, si entra basura a un proceso, sale basura del proceso. O sea, un poco lo que quiero decir acá es que si el resultado depende de quién participa, si participa un jefe hay un resultado, si participa otro tipo de nivel jerárquico hay otro resultado, si participa un afectado hay un resultado, si no hay un facilitador o un líder de los talleres, generalmente hay otro resultado. Si hay un estado cultural de la organización donde es reactivo o calculativo, o sea, esperan a que pase algo para que hagamos algo, o que falle la investigación o el proceso de resolución de problemas, o son calculativos, donde hay un proceso establecido, pero nadie entiende el valor agregado, o no hay líderes o facilitadores de investigación asignados en la organización. Esto es muy común, de que el que investiga o el que lidera generalmente es una persona que está disponible, o una persona de alto nivel jerárquico, pero que no tiene idea del proceso tampoco. Entonces, generalmente los resultados son negativos. Luego, un procedimiento incorrecto o no aplicado, o entrenamiento insuficiente, o error humano son los hallazgos más comunes. Generalmente se termina siempre en una causa relacionada con esto. No hay causas relacionadas con el sistema de gestión. La organización intenta investigar absolutamente todo, lo cual hace que no se investigue nada o que todo sea deficiente. La calidad es afectada generalmente. Recomendaciones con problemas de seguimiento e implementación, o los mismos incidentes siguen pasando una y otra vez. Esto es básicamente alguna de las pautas que suceden cuando decimos que si entra basura, sale basura. O sea, hay gente que no tiene la competencia necesaria, hay gente que nunca ha ido a un taller de facilitador, que no tiene un método, que no tiene pautas. Entonces, básicamente lo que buscamos con el taller es que se establezcan pautas para que puedas facilitar un ejercicio de resolución de problemas. Dentro del taller, lo primero que hacemos es desprogramarte o entender cuál es tu programación, cuáles son los conceptos, cuáles son los modelos más comunes a los que estás habituado, las herramientas más comunes que estás habituado y la terminología. Muy importante, porque no queremos que estés asociado solamente a una terminología, sino entender cómo funcionan las piezas del método. Nosotros nos vamos a encargar de que apliques el método científico de definir el problema de la manera correcta con ciertos parámetros, de que lo puedas analizar al problema también con ciertos parámetros y que tengas soluciones también con herramientas, para que no sean
soluciones que realmente no llegan a nada generalmente. Eso es parte del taller, darte el método para que lo puedas utilizar en la organización A, B, C, D, sin importar qué tipo de práctica utilizan, porque esto no está ligado a ninguna práctica o a algún software. El individuo, el facilitador 3320, básicamente es el que va a entender cómo se define los elementos esenciales que debe incluir en cada definición de problema. O sea, es importante que entiendas cuáles son los elementos y cómo funcionan. Las 3 cosas que nunca pertenecen a la definición problema y los 20 ingredientes de un facilitador que resuelve problemas. O sea, básicamente el 3320 hace de que ustedes tengan el método que lo puedan aplicar absolutamente a cualquier ámbito donde hay que discutir o resolver un problema. Y por supuesto, como bono, entender el ciclo del error humano. Es importantísimo que el facilitador tenga una noción de cuándo el error humano sucede y cuáles son las piezas que participan para que esto pase. Entonces, por ejemplo, en 3 cosas que nunca pertenecen a la definición del problema, vamos a ver cosas como cuando se empieza a hablar de un problema y la gente ya trae las causas, o trae las soluciones, o trae otros temas. Esto lo vamos a ver en profundidad. O sea, cuando alguien viene, habla de un problema y es tentador que la gente comience a darte la solución del problema antes de saber qué realmente fue lo que pasó. Entonces, vamos a entrar en este tema más en profundidad y vamos a hacer que hagan las cosas, no va a ser teoría. O sea, esto es práctica pura de un facilitador facilitando, haciendo el ejercicio, definiendo el problema y llegando a algo que realmente tenga un método, ¿no? Una pequeña muestra de nuestros talleres es tocar temas como, por ejemplo, cuando hay que rechazar una acción que no tiene sentido. Hay muchas veces que se proponen acciones o soluciones que no tienen sentido. No sé, me caí en la bicicleta y poner un procedimiento para andar en bicicleta. No tiene sentido y el facilitador tiene que estar en una posición de rechazarlo o de proponer algo distinto, perdón, pero también de poder explicar el por qué no. Entonces, rechazar acciones que no tienen sentido, como por ejemplo la típica entrenamiento. Todo lo solucionamos con entrenamiento. Cuando hay un error, entrenamiento, reentrenar. Bueno, muchas veces, o en muchos de los talleres que hemos llevado a cabo, nos damos cuenta de que la causa determinada no es la correcta. Por lo consiguiente, la acción de reentrenar o entrenamiento no es la correcta tampoco. Vamos a ver un ejemplo muy general y muy común. El ejemplo más común que tenemos es justamente enviar un correo electrónico, el cual debe llevar un attachment o un adjunto, y nos olvidamos del adjunto. Si lo vemos de esta manera muy fría, es enviar un email olvidando el adjunto. ¿Por qué me olvidé? Porque no subí el adjunto. ¿Por qué? Porque cometí un error. Solución, entrenar sobre cómo añadir adjuntos al email. No tiene mucho sentido, la verdad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando comienza el facilitador 20 o el 3320, dentro de los 20 aspectos, comienza a tener las pautas y recorre sus pautas, dice, bueno, pero acá, a ver, por ejemplo, ¿qué tipo de pregunta haría? ¿No? Entonces, cuando recorremos las pautas, dentro de una de las pautas es la utilización de ¿es necesario o es suficiente? Por ejemplo, lo vamos a ver más en profundidad en el taller, pero por ejemplo, si subir no subir el archivo adjunto ya directamente es un error humano o no. ¿Es suficiente no subir el archivo adjunto para enviar el mail sin el archivo? ¿O es necesario? Entonces son preguntas que nos vamos a hacer y ustedes van a entender cómo funciona para que comencemos a ver otro tipo de causas. Porque ¿qué pasa? Si no subir el archivo adjunto lo consideramos el error humano, puede ser porque se olvidó, o puede ser porque no sabía, o puede ser porque no podía. O sea, van a distribuirse según las preguntas que hagamos y según los 20 ingredientes que tengamos para ir chequeando qué tipo de preguntas hacer. Inclusive, si hay algo que no está claro, poner un signo de pregunta. Ahora, si planteáramos este ejercicio de esta manera, donde se olvidó de adjuntar el archivo o no sabía, ¿por qué no sabía? ¿Ustedes piensan de que alguien en una compañía utilizando el correo no sabía cómo adjuntar un archivo? ¿O se olvidó? Estas son cosas que hay que determinar. ¿Y por qué se olvidó? Entonces aquí van a entrar otro aspecto que vamos a ver, que son los precursores de error. Para entender el error humano, hay que entender cómo funciona el ciclo. El ciclo del error humano tiene elementos que tienen que suceder para que el error
exista. Estos son microsegundos, son nanosegundos, como quieran, pero son elementos que tienen que suceder. Entonces, si nosotros vamos al ejemplo de que me olvidé de adjuntar el archivo o no sabía, vamos a ver, ¿qué son los precursores? O sea, hay 4 elementos que tienen que suceder, o al menos algunos de estos para que el ciclo se complete. Tiene que haber un precursor del error. ¿Qué es un precursor del error? Precursores de error son condiciones previas desfavorables en el lugar de trabajo que aumentan la probabilidad de error. Recuerden de que el error es algo inconsciente. Entonces, tiene que haber un control defectuoso. ¿Qué es un control defectuoso? Controles defectuosos son defectos que, en las circunstancias adecuadas, pueden inhibir la capacidad de medidas defensivas para proteger el equipo, la instalación, las personas, etc. En este caso puede ser una ventana que aparezca que diga: en este mail mencionás un adjunto, pero no hay ningún adjunto. ¿Necesitan? Algo que pregunte. Entonces, ese control no existió. Entonces, y luego, tipos de fallas. Recuerden, puede haber fallas inconscientes, puede haber fallas conscientes, puede ser un tipo de falla consciente. Y después falencias latentes del sistema de gestión. En este caso, quizás no aplicaría un aspecto del sistema de gestión, lo cual lo podemos descartar. Pero cuando vamos a precursor de error, fíjense, ¿no? O sea, si yo hablo de que que me olvidé de adjuntar el archivo, vamos a tomar este aspecto, de que me olvidé de adjuntar el archivo. Este por ahora lo voy a sacar. Me olvidé de adjuntar el archivo. ¿Qué hace que una persona se olvide? Entonces, cuando venimos a los precursores de error, que también los vamos a ver en detalle, los precursores se dividen en categorías: demandas de actividad, capacidades individuales, ambiente de trabajo, naturaleza humana. Entonces, por ejemplo, cuando comencemos a evaluar y esté el facilitador con el grupo, le va a preguntar a la persona: ¿cómo es tu trabajo? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Bueno, sí, yo estaba preparando el correo, pero también estaba preparando otro correo, estaba viendo un archivo. Y además mi jefe me pidió que esto se lo envíe lo antes posible. Entonces puede ser que un precursor del error haya sido presión de tiempo, o sea, de prisa. Pero ¿qué pasa? Dentro de la actividad capacidades individuales puede ser que haya sido falta de familiaridad con la tarea. ¿Por qué no? Muchas veces asumimos que la gente sabe cosas que no sabe. O puede ser cambios o salida de la rutina. Bueno, resulta ser que me lo pidieron al último momento, no lo tenía planificado, bueno, no sabía qué hacer, bueno, estaba apurada, mi jefe me presionó. O puede ser estrés, lo cual limita la atención. Fíjense, tenemos 4 precursores de error distintos para un mismo tema, el cual hay que discutir. Y ahí es donde entran los ingredientes del facilitador, o sea, cómo vamos a hacer, cómo vamos a llevar a cabo esa discusión. Son cosas que vamos a ver en el taller también. Entonces, un facilitador que entiende que tiene el 3320, los elementos para plantear un problema, los elementos que no hay que tomar en cuenta al momento de comenzar a dialogar sobre el problema, y los 20 ingredientes para preguntar y para ir armando la secuencia, el análisis del problema, y además de eso, entender cómo funciona el ciclo del error humano, hace que el facilitador sea lo más completo posible dentro de este tipo de ejercicios. Lo cual hace de que nuestro taller se convierta en una práctica, la cual podamos evidenciar en base a un trabajo final. El taller dura 4 horas. Tenemos una plantilla de trabajo del método 3320, la cual les vamos a suministrar para que puedan trabajar y se la puedan llevar y la puedan utilizar y copiar y hacer todas las veces que quieran, porque el trabajo final va a ser justamente utilizando la plantilla. Vamos a tener 1 hora para comprender cómo funciona la plantilla con sus distintas partes. Hay varias cosas que tenemos que ver. Y vamos a llevar 4 ejercicios prácticos en casos reales, industriales y no industriales, donde vamos a ver la capacidad de ustedes para facilitar un ejercicio. Esto se lo vamos a certificar una vez que nos entreguen el trabajo final. Y para la entrega del trabajo final les voy a dar 2 semanas. Máximo, por supuesto. Pueden hacerlo en el momento, pueden hacerlo, pero les vamos a dar 2 semanas como máximo. Así que va a ser muy divertido y es la forma en que nosotros facilitamos nuestros talleres y queremos que ustedes también lo hagan. Como siempre, ustedes saben que en PSN 101 buscamos métodos simples. Mi nombre es Charlie Wickstrom, soy el fundador de PSN 101 y como ustedes saben, y a veces lo he repetido también, nuestra misión es mostrarles métodos simples de cómo se puede aplicar la ciencia de los factores humanos.
Un facilitador es un aspecto fundamental de un ejercicio de resolución de problemas, por lo cual nos pareció de que el taller de facilitadores es algo fundamental, especialmente al momento de que queramos resolver un problema. Por eso, sumate al taller, hace clic abajo y toma tu lugar. Así tenemos la oportunidad de trabajar juntos en todo esto. Los veo adentro, cuídense mucho, adiós.